Pero una de ellas también tiene que ver, Paula, con una controversia polémica. También han llovido respaldos y críticas frente a una edición que tiene la bandera de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, particularmente la unidad de implementación del Acuerdo de Paz. ¿Qué es lo que pasa? Resulta que esta unidad pues editó y publicó el ideario del presidente Gustavo Petro en 1000 páginas. Son 3 tomos, ¿no? Sí, señora. 3 tomos acerca de las amplio, ideas grande. del presidente Gustavo Petro en torno a la paz, a la economía, a otros factores importantes en Colombia. Y aquí les tenemos las imágenes para que ustedes se hagan una idea y también saquen sus propias conclusiones al respecto. Mostremos esa primera imagen acerca del ideario para la paz y usted nos ayuda, Paula, a relatar qué es lo que dice ahí en pantalla. Claro que sí, entonces ahí dice, bueno, están los diferentes logos de Colombia de la vida, todos los logos gubernamentales, y dice, conoce las ideas fuerza de Petro, presidente, en los 3 tomos del ideario económico y sociopolítico de Gobierno del Cambio, 7 de agosto de 2027, 7 de agosto del 2023. Allí, Andrea, como lo mencionábamos ahora, van a tener diferentes temas, diferentes pronunciamientos que ha tenido el presidente Gustavo Petro, diferentes proyectos. Allí van a encontrar absolutamente todas esas ideas que ha propuesto nuestro presidente Gustavo Petro. Y a propósito de esas disquisiciones, mostremos la segunda página, Mauricio, y usted nos relata, nos describe qué es lo que tiene este ideario económico y sociopolítico del Gobierno del Cambio, esa segunda página que dice ahí. Esa es la segunda página de este ideario. Vamos a pedir a Máster que nos acerque un poco el documento para poderlo leer. Esto hace parte de de las imágenes, de la recreación multimedia que hace la unidad de la implementación de los acuerdos de paz, ¿no? Sí. Bueno, ahí yo le ayudo a Mauricio. Sí, ahí dice, más de 1000 páginas con fragmentos de las múltiples intervenciones del presidente sobre temas que caracterizan el mandato del pueblo y le aportan a la cultura de paz para ser actores solidarios de los cambios que necesita el país. Y ahí sí se ve el librito, la portada, claro, y todo como está con los sellos de Colombia, Potencia Mundial de la Vida. Y ahora otra tercera imagen para que también ustedes puedan comprender este ideario. Ahí dice 27 temas, entre los cuales encontrarán lo siguiente, Paula, esas burbujitas azules. Ahí, entonces ustedes en esos son 3 tomos, ¿no, Andrea? Sí. 3 librillos como los que acabamos de ver, en donde está Acuerdo de Paz, Acuerdo Nacional, Cambio, Justicia, Democracia, Verdad, Seguridad Humana y Social y Víctimas. Pues saludamos a esta hora a Gloria Cuartas, directora de la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz. Buenas tardes, bienvenida aquí a Sigue la W. Muchas gracias, Adriana, a la W por permitirnos explicar la importancia de este proceso. Bueno, empiezo con esa pregunta que estamos planteando en nuestro titular y que ha generado controversia. Este ideario con las disquisiciones, el discurso del presidente Gustavo Petro sobre la paz, ¿qué le aporta a la paz del país verdaderamente? Bueno, muchísimas gracias. Lo primero que tenemos que aclarar es que la unidad de implementación del Acuerdo de Paz está dentro de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Esta propuesta nace con nosotros y especialmente por mí en el ánimo de que de las pedagogías de paz que nos ayuden a comprender en los discursos del presidente Petro, ideas fuerza, no es la transcripción de los discursos del presidente. Eso lo hace Presidencia de la República. Cuando planteamos mirar cómo el presidente plantea el 7 de agosto el decálogo, cuando él se posesiona, el primer punto está puesto en la paz. Y el plan de desarrollo nos coloca justicia ambiental, justicia social, justicia económica. Y una paz integral alrededor del acuerdo de paz firmado que nos está hablando, reforma rural, participación política, fin del conflicto, la sustitución de cultivos de uso ilícito, y nos habla de las víctimas, y la verificación nos colocó en el equipo de pedagogías de paz cómo recoger las ideas
ideas, no transcripción de discursos, las ideas que contribuyen a dar un sentido filosófico, pedagógico, a entender que la construcción de la paz es múltiple, holística. Sé Sí. que se preguntan si los recursos Ya. son de la unidad. No sé si quieren Sí, que sí, avancemos directora, o pues espero. quiero preguntarle precisamente sobre eso, que los recursos de dónde salieron, cuántos ejemplares de este ideario se imprimieron o si se encuentran en digital y pues ¿Cuánto costó? sí, cuánto costó, cuál fue el costo total de todo este proyecto. Bueno, dentro del proceso que hemos vivido durante año y medio, hemos hecho conciencia de que lo que ustedes estaban tratando de la violencia contra las mujeres, del feminicidio, de la delincuencia, de los actos crueles que hemos vivido en este país, implican que el acuerdo de paz, cuando se firma con las antiguas FARC, en el punto 2 del acuerdo nos hace un debate profundo sobre las transformaciones democráticas que el país tiene que hacer. Por eso he sustentado, y esto es bajo mi responsabilidad, he sustentado la necesidad de construir este ideario. Sacamos del 7 de agosto del 2022 al 7 de agosto del 2023, el presidente Gustavo Petro pronunció 285 discursos. De los Directora, es 285, que le preguntamos fue por los recursos, quién hizo la sí, inversión, de cuánto fue y y si sabes se que imprimieron la más ejemplares presidencia, o se encuentran digital sí, únicamente. no, te voy a decir, pero hay que sustentar qué significa esto en el marco de la paz. Son 50 ejemplares, 50, cada uno de 3 tomos. Esto tiene un valor de 15 millones de pesos y lo pagó la Secretaría de Prensa de Presidencia de la República. Esta plata no sale de recursos, porque además mi oficina no tiene eh, eh, ordenación del gasto. Nosotros no ordenamos gasto. Entonces, Presidencia de la República, la Secretaría de Comunicaciones en el DAPRE nos autorizó sacar 50 ejemplares. El resto del proceso estará en la página web y la página web va dirigida, es abierta a los políticos, a las organizaciones de mujeres, al movimiento campesino, a la sociedad económica, para que entendamos que tenemos que trabajar para frenar la corrupción, trabajar por un proyecto de país que ponga en el centro el acuerdo de paz. Por Sí, esto valoré esto como un aporte a la pedagogía. claro. Directora de la unidad de la implementación de los acuerdos de paz. Bien, entonces usted nos hace unas precisiones. Usted nos dice que solamente fueron 50 ejemplares. Esos 50 ejemplares costaron 15 millones de pesos. Nos dice que esto no salió de los recursos, entonces, de la implementación del acuerdo de paz. Esos 50 ejemplares, ¿a quién van dirigidos? ¿O por qué se aprobaron 50 ejemplares? ¿Para quiénes se le van a entregar en físico? Eso que costó 15 millones, ¿para quién va dirigido? Exactamente, yo quería tener más dinero para sacar más ejemplares y poder entender que la gente se robó la plata de la paz, los grupos políticos, que desnudaron el acuerdo de sentido democrático. Por eso solicité que nos apoyaran en la publicación. Imprenta Nacional sacó, nos lo entrega a fin de enero. Yo creo que ya a fin de mes tenemos 50 ejemplares con sus 3 tomos cada uno. ¿Y para quién va dirigido? Vamos a entregar uno, bueno, es una lista para motivar, ¿Pero quién? para decirle a Ah, las organizaciones que nos ayuden a difundirlo. sí. Va a estar, esos 50 ejemplares, vamos a entregar uno a las organizaciones sociales, a la CECIVI, que es alta parte contratante del Estado,
a la IAMPE, a la Instancia Especial de Mujeres, a las organizaciones sociales. Son 50. El resto estará puesto en la página web, Sí. que es el portal Paz de Presidencia. Bien, esas aclaraciones son importantes, pero entonces vamos un poco más de fondo. Directora Gloria Cuartas, pero ese discurso, esa recopilación de lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro, eso también está en otros escenarios. ¿Por qué invertirle tanto de la unidad de la implementación del acuerdo, que creo que ha sido pues el producto que en este momento usted da como resultado público de su gestión, pero eso en qué le aporta a la paz? Concretamente, si bien es importante, aquí no estamos despreciando ni mucho menos lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro y lo que opina en sus discursos, pero ¿de qué le sirven toda esa recopilación de disquisiciones del primer mandatario a la implementación real del acuerdo de paz cuando los territorios, por ejemplo, los desmovilizados dicen que no les han cumplido, cuando están matando a quienes entregaron las armas para poder hacer un tránsito hacia la política? ¿De qué le sirven esos discursos a las regiones y al real implementación de la paz, a esa posibilidad de implementación real? Yo creo que cada gobierno, y especialmente el gobierno del cambio, está construyendo elementos que permiten leer el acuerdo de paz con sentidos en la transformación de lo que el presidente de la República ha planteado, con el cambio climático. Cuando tú le entregas tierras a los firmantes de paz, y si ustedes quieren un espacio especial para hablar de la implementación, con mucho gusto lo podemos hacer. La unidad tiene entidades, son 51 entidades del Estado las que hacen la materialización del acuerdo de paz. Hemos entregado un balance público que también está en la página web. En la medida que los PEDET, por ejemplo, 1.500.000 pesos, un billón, ese billón en los municipios PEDET, con los grupos motor, también vamos a hacer análisis pedagógico con las maestras, con los grupos motor, con las organizaciones sociales, para que los recursos de la paz, como ocurrió con el OCAT Paz, no se permita la corrupción en las regiones. El hecho de tener el ideario del presidente Gustavo Petro, no es de Petro, activista social, es del presidente. Directora, sin embargo, no nos queda claro cuál es ese aporte que se está haciendo a la paz. Y como lo decía Andrea, se han entregado más de 2.000 hectáreas para los excombatientes de paz. Sin embargo, ellos todavía necesitan dinero para comprar los insumos, productos, cadena de frío, para poder comercializar. Estos proyectos están muy quedados, entonces queremos que usted de pronto puntualice un poco más. Y no sé, acá pensando con Andrea, ¿no sería mejor publicar un libro en donde se identifiquen todos esos excombatientes de las FARC que han sido asesinados en los últimos días a pesar de haber firmado un acuerdo de paz? ¿No sería eso un poco más un proyecto de memoria más que un tema político? Bueno, yo te quiero hacer una claridad. Tenemos 51 entidades del Estado y cada una de ellas está cumpliendo en la inversión del acuerdo de paz. Si tú observas, por ejemplo, le acabamos de responder al doctor Humberto de la Calle un derecho de petición donde exactamente las mismas preguntas, pero de igual manera nosotros le estamos preguntando a los sectores políticos dónde quieren que puntualicemos mayor información. Cuando tú preguntas qué tiene que ver la educación política con la implementación del acuerdo y por qué no hacemos un memorial de los firmantes, te quiero contar. En los 7 años del acuerdo sacamos una edición especial con todos los nombres de los firmantes de paz que han sido asesinados, y estamos trabajando con el equipo que tiene que ver con la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, con la política pública y especialmente con las mujeres violadas. Acabamos de conseguir 30.000 millones de pesos para las mujeres, cuando en 7 años del acuerdo nadie, ningún gobierno, ningún político y ningún medio de comunicación nos preguntó
cómo estaban las mujeres en el cumplimiento del acuerdo. Acabamos de conseguir 40.000 millones para los firmantes de paz con discapacidad y un informe especial, un convenio con el Hospital Militar para las prótesis y los procesos Directora, de edición sí. en el conflicto. Eso, entonces eso nos queda claro. Sin embargo, yo todavía no entiendo la relación de cómo estos 3 tomos van a aportar a la paz, cómo estos 3 tomos van a aportar a una familia que está en Miravalle, que está en el Chocó, en diferentes territorios de Colombia, esas familias que firmaron el acuerdo y que hoy están asustadas porque tienen peligro de ser asesinados por las disidencias de las FARC. ¿Cómo eso aporta directamente a esa persona que firmó el acuerdo de paz? Es que yo no entiendo la relación realmente, directora. Con mucho gusto. Y cuando quieras podemos tener una mesa de trabajo para explicarte qué tiene que ver un gobierno del cambio que le está diciendo a la sociedad, no solamente a los firmantes. El presidente de la República le ha hablado a los ambientalistas, a las organizaciones de las mujeres, al mundo. Los incendios y lo que estamos viendo no solamente es porque llueva mucho, es porque hemos deteriorado las condiciones con las que se ha trabajado. La estigmatización y el odio. Este documento del presidente Gustavo Petro nos permite, en el equipo de pedagogía de paz, nos permite con las mujeres y el movimiento de las mujeres trabajar por una cultura de paz. Son los contenidos. No tienes que ir solamente a recitar el punto 1 del acuerdo de la reforma rural, sino, por ejemplo, estamos trabajando la cultura contributiva. Cuando el presidente Gustavo Petro en sus intervenciones, porque no copiamos los discursos, sino las ideas para transformar el pensamiento, nos está diciendo, hay que pagar impuestos. Y cuando con el mismo ejemplo que tú me das, a los firmantes, a las víctimas, se les restituye sus derechos, tenemos que dejar un tiempo de gracia y luego un proceso pedagógico para que puedan tener una cultura contributiva. Por ejemplo, estos libros se van a presentar en el encuentro de plataformas. Directora, pero permítame ahí, hacemos Espérate, no, perdóname para ver la relación. ¿Dónde se va a presentar? Perdóname para ver la relación. Vamos a tener 120 organizaciones y redes de trabajadores por la paz de Colombia con los firmantes reunidos del 24 al 26 de abril. Vamos a trabajar esas grandes plataformas para que la defensa de los derechos de las víctimas, la no estigmatización, el nunca más, la construcción de una paz integral, la protección a la vida, la justicia social, el acuerdo de paz le dice a los empresarios y le dice las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, le dicen a la sociedad que nunca más podemos hacer un desarrollo a sangre y fuego. Estos libros constituyen aportes a la construcción de un pensamiento para darle sentido en la paz territorial al deber de la paz. Ningún gobierno, después y en lo local, el mismo Mocus fue uno de los referentes que trabajó las pedagogías culturales para transformar nuestros comportamientos. Sí, y usted comprenderá que igual también hay personas que la apoyan y dicen que claro, que esto es importante, pues promulgar todas las ideas del presidente Gustavo Petro, pero le hago una pregunta final muy concreta, de acuerdo a también las críticas que nos llegan. Esto no es una oda a la vanidad del presidente Gustavo Petro, que entre otras cosas tendría que hacerlo es más bien la jefatura de prensa, pero no quien está a cargo de la dirección, y más bien mostrar unos resultados mucho más concretos y tangibles, más allá de los discursos del presidente Gustavo Petro. Esto no es una oda a la vanidad o al protagonismo solamente de un político, de acuerdo a lo que le cuestionan desde diferentes sectores. ¿Qué les responde? No, si ustedes leen qué es la paz total, cuando nos está diciendo que la paz territorial, el acuerdo de paz y los nuevos acuerdos deben de ayudarnos a transformar la sociedad. El presidente Petro es pasajero, nosotros somos pasajeros, pero necesitamos crear un proceso de articulación con el movimiento social y popular.
Y segundo, la jefatura de presidencia saca los discursos del presidente. Eso es un hecho de la política. Nosotros no sacamos los discursos del presidente, sacamos los contenidos, los pensamientos, donde posesiona el derecho al diálogo, el diálogo como oportunidad para que dirimamos los conflictos. Segundo, plantea las salidas políticas para no acudir a la fuerza. Tercero, contribuye a un llamado para que el acuerdo de paz haga parte de ese pacto nacional para la transformación del país. Vienen nuevos procesos y si seguimos con la estigmatización, con la corrupción, vamos a tener un proceso peor. Pero ante la pregunta que esta unidad no muestra resultados por la paz, con mucho gusto invito a la audiencia tan grande en la W y a ustedes para que visiten nuestra página en el portal paz.gov.co y encuentran el balance de la inversión. Ha sido extraordinario la diferencia de este gobierno con los gobiernos anteriores, porque somos capaces de mirar que no tienes que hacer solo carreteras, acueductos y alcantarillados, sino llevamos al respeto a la vida por los firmantes. Sí. Sí, permítame que es que tengo que ir con un tema que teníamos pendiente. Queríamos escucharla, le agradecemos porque independientemente de las críticas, que hay muchas, otros lo respaldan también muchísimo, hay de todo, pero queríamos escucharla a usted para que nos contestara exactamente en qué consistía este ideario y que ojalá esas palabras o esos libros no se los lleve el viento y que también se pueda ver acciones mucho más concretas, sobre todo en los territorios, teniendo en cuenta que también eso que usted dice es importante. Queríamos escucharle y le agradecemos por haber estado con nosotros. A usted, Adriana, muchas gracias.